Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios, estamos mirando esta teología de San Mateo, que es verdaderamente maravillosa. Estamos mirando esa primera partecita de nuevo, ¿verdad? Cómo se va subdividiendo. La primera partecita de la primera parte de la segunda sección. Bueno, pero vamos por los capítulos, entonces eso nos enseña mucho mejor. Estamos en el capítulo 5 del 20 al 48. La justicia de Jesús implica una interpretación más radical de la antigua ley judía. Nuestro estudio bíblico lo hacemos presentando de una forma muy general, muy amplia, lo que trae como novedad. No se olviden que en esta segunda sección nosotros estamos hablando del reino de los cielos, dice San Mateo, ¿verdad? Y sobre todo hablamos también de las personas que lo acogen. Cómo este evangelio en esta partecita comienza interesante. Desde entonces Jesús comenzó a predicar diciendo: arrepiéntanse, pues se acerca el reino de los cielos. Arrepiéntanse. Entonces es un llamado, por eso dijimos, de aquellos que lo acogen. Arrepiéntanse. Me arrepentí, que vamos a procurar hacer un camino verdaderamente de salvación. Tenemos que arrepentirnos y métanse en este camino de salvación, ¿verdad? Es lo que nos dice. Bueno, y dentro de esto, en esta introducción, el enfoque y la perspectiva de la nueva ley. Ahora nosotros estamos hablando de esta propuesta de Jesús. Comienza de este capítulo, y aquí en el capítulo 5, las bienaventuranzas por una parte. Después se acuerdan que está también el amor al enemigo, y luego está también el amor al pobre. Estos son esenciales y fundamentales en el Evangelio de San Mateo, que luego te da un colofón y te concluye con ese capítulo 25, versículo 31 hasta el 46. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Yo le agrego también, estuve sin una escuela, estuve sin un estudio y me hiciste estudiar. Derejaeica, tú estudiar, una beca y así sucesivamente. Cada cosa que nosotros podemos poner. Podemos decir, estuve sin techo, sin casa, sin tierra. Me ayudaste verdaderamente, me ubicaste, me acogiste, en fin.
era forasteros ellos mismos. Bueno, seguimos un poco nosotros con esta primera partecita donde la perspectiva de la nueva ley, este sermón de la montaña, con más detalles, es mucho más exigente. El capítulo 5, del 20 al 48. Hemos iniciado esa primera partecita, ¿verdad?, en que nos decía qué es el homicidio verdaderamente. No es simplemente quitarle la vida, sacarle la respiración, desangrarlo, sino que es sobre todo, dice, si te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, va, depende la pilla. ¿Por qué? Depende yo que deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a... Y solo entonces vuelve a reconciliarte con tu hermano. Qué difícil esto. Y aquí está el secreto del cristianismo. Esta es la novedad del cristianismo. Y por eso es que es tan difícil. Nosotros pensamos que es simplemente el cristianismo, ritos, celebraciones, porque me fui tantas veces a misa, comulgué tantas veces, recé tantos Padres Nuestros, recé tantos rosarios, me arrodillé tantas veces. ¿Qué sentido le estamos dando? Eso es lo que puede ser lo que estábamos diciendo, la ley por la ley, porque esa puede ser una ley igual que la farisaica y la de los escribas. Pero sin embargo, después nosotros seguimos siendo injustos con los demás. ¿Entienden? El cristianismo es muy exigente. ¿Qué es lo que verdaderamente vale entonces de esta propuesta del cristianismo? Y mejor, ¿qué es lo que nosotros hacemos como cristianos? ¿Hacia dónde caminamos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Y qué es lo que estamos dando? ¿Y qué es lo que estamos ofreciendo? ¿Verdad? Bueno, vamos a seguir un poquitito más. En el versículo 25 continúa sobre esto del homicidio. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario, mientras vas de camino con él. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Esta es la consecuencia. Esta viene entonces como consecuencia de nuestras malas acciones, queridos hermanos. Estas son las consecuencias de nuestros desaciertos. Entonces vienen estas situaciones tan dolorosas y tan negativas para nosotros, ¿verdad? Pero ¿por qué lo decimos de esta manera? Y justamente porque no fuimos capaces de acercarnos, no fuimos capaces entonces de llegar a un perdón verdadero, no fuimos capaces de solucionar estos problemas. ¿Qué hicimos? Hicimos verdaderamente una ruptura entonces. Cuando ya no hay diálogo, cuando solamente hay un choque y después hay una ruptura y una profunda ruptura entonces en nuestro relacionamiento, ciertamente estas son las consecuencias. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Pero aquí no quiere decir simplemente el dinero, ¿verdad? Salir de la cárcel o salir no sé de qué cosa, sino que salir de esa situación de dolor. Es decir, ya pagas pa la ñan de culpa, ya pagas pa, ya pagas pa veñan de culpa, pemba eva y ya poañina, ¿entienden? Eso es lo que está queriendo decir aquí, ¿verdad? Y entonces, por eso es que llama continuamente el Señor a esta exégesis profunda, personal que tenemos que hacer, es decir, entender, saber qué es lo que el Señor me está diciendo. Pero esa excavación, exégesis, extraer, sacar desde adentro aquello que nosotros mismos, ¿verdad?, estamos viviendo, aquello que nosotros mismos estamos haciendo. Porque la vida la vamos trazando nosotros. Nosotros somos los arquitectos de nuestra propia vida. Nosotros somos quienes construimos y modelamos el estilo de vida, la forma de vivir. Somos responsables entonces, de cierta manera, de nuestra propia felicidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento.
atravesando el camino de la vida. El padre Hamed Pacheco es un sacerdote y músico panameño que sabe muy bien que la evangelización no tiene que limitarse al púlpito. Que ciertamente hay cruces muy pesadas y los problemas quieren derribarme. Es el encuentro con Dios que me va revelando cuáles son los nuevos medios, las nuevas herramientas para evangelizar. No hay nada que se oponga, todo sirve para evangelizar. La identidad de la iglesia es llevar un mensaje, el mensaje de Dios, y lo estamos haciendo, predicando, pero también ahora haciendo música. Siempre le ha apasionado la música y la ha convertido en un aspecto central de su vida. Su último tema se llama Guerrero. Solo contigo, no hay Goliat que me detenga. También fue como un reconocimiento y un tributo a todos aquellos seres humanos maravillosos que día con día salen de sus casas, se exponen y tratan de dar lo mejor de sí para salir adelante y dar lo mejor para ellos y para sus familias, sobre todo llevando ese distintivo, ese toque de la fe. El objetivo del padre Hamed es transmitir esperanza, fe, amor, confianza en Dios, perseverancia y fuerza a través de su música. Son los que regularmente nos sirven de aliados para salir adelante ante muchas circunstancias, muchas de ellas difíciles, que atravesamos los seres humanos, y que qué bonito es que alguien te lo recuerde a través de la música y que todo eso sirva para hacer de esa experiencia también una experiencia de oración. Espera que su música siga siendo una fuente de ánimo para las personas que pasan por momentos difíciles y que canciones edificantes como Guerrero les recuerden que con Dios pueden superar cualquier obstáculo. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos.
levantarás, de lo profundo me sacarás. Tú me levantarás y me sostendrás. Aunque tenga el corazón en dos y yo sufra por una traición, tú me levantarás y me sostendrás. Lo imposible para mí es posible para ti. Lo imposible para mí es posible para ti. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el desierto de mi vida. Es tu voz que me responde. Me levantará, de lo profundo me sacarás. Tú me levantarás y me sostendrás. Tu mano me levantará cuando ya no quiera seguir, cuando no pueda más, no pueda más. Tu mano me sostendrá cuando no pueda más, no pueda más, tu mano me sostendrá. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el desierto de mi vida. Es tu voz que me responde. Oh, oh, oh. Yo nunca he estado solo. Tú siempre has estado conmigo. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el desierto de mi vida. Es tu voz que me responde. Oh. Queridos hermanos, seguimos con Yandeyaran en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Esta profundidad, ¿verdad?, que el Señor cada vez más nos va ofreciendo a través de su Evangelio. Yaiqueya omega tuina. Ñaña mindu yahoina. Aupeya ñaña mindu ujabe. Ñande yeikua abejina. Ha eva peñandeyara ome enseñan debe. Por eso te dice, la nuestra, dice, tiene que ser mucho más que aquella de los escribas y fariseos, nuestra propia justicia. Porque recuerden que la justicia es la característica esencial que define nada más y nada menos que a Dios. Dios es justicia, Dios es justo, es la equidad. Eso es lo máximo. En la teología, más que la justicia no existe. Alguno enseguida ya me puede decir, y ya abro paraguas y lo explico entre paréntesis, me puede decir, pero padre, ¿y la misericordia dónde está? ¿Acaso la misericordia no está por encima de la justicia? Quiero misericordia y no la ley, quiero misericordia y no solamente justicia, quiero misericordia y no solamente holocaustos. Sí,
tenés razón. Pero, atención, la misericordia es nada más que, está por encima de la justicia, ciertamente, pero es una ayuda que justamente porque Dios te ama tanto y tiene misericordia de ti, te pasa la mano, te vuelve a sacar del pecado, y que tu de ko anga ewero wata pendere kobe. Ewero wata ponana. Porque ella te dio una mano, te sacó del barro, te sacó del pecado a través de la justicia, te puso sobre el buen camino y ahora entonces te vuelve a empujar para que comiences a caminar. Esa es la justicia. Entonces, pero ¿hacia dónde te está llevando? La misericordia, perdón. Pero ¿hacia dónde te está llevando? Te está llevando hacia la justicia. Esa es la misericordia, la ayuda de Dios, que te saca de esa situación por su gran amor y misericordia, porque se da cuenta y te dice, bueno, mi hijo, pecaste, vos te arrepentiste, te doy la mano, salí de ahí, mi hijo, no te quedes en esa situación, no te quedes, salí de ese barro y ahora entonces te pongo de nuevo en el camino de la justicia. Pero ¿qué es lo que nosotros vamos a continuar ahora caminando? La justicia. Vamos a seguir caminando por la justicia, buscando la justicia, ser ecuánimes con todos, vivir de acuerdo, porque este es el valor máximo y absoluto entonces de Dios, la justicia. La misericordia nos lleva a la justicia. Bueno, y desde ahí entonces podemos entender esto, ¿verdad? Tenés que ponerte de acuerdo con tu adversario, o sea, llegar a la justicia que os dice Opeaje. Y por eso tienes que ser capaz de dialogar, buscar. Esto sería lo que el autor sagrado nos presenta como una estrategia. Esta sería una hermosa estrategia para que nosotros podamos salir de esa situación, caminar de nuevo, reencontrarnos con el corazón de la otra persona. Una cosa muy interesante que Juan Pablo II decía era justamente cuando tienes que hablar con alguien con quien las cosas no van bien. Entonces decía lo siguiente: rézale a tu ángel de la guarda. Pídele, dice, a tu angelito de la guarda, que está aquí sentado a tu derecha, el que te da los consejos, ¿verdad? Tu angelito de la guarda. Decile a tu angelito que apenas me encuentre con esa persona, que el angelito de la guarda hable con el angelito de la guarda que tiene ese otro hermano, con quien vas a hablar. En diario entonces, angelito con angelito, por favor, ayúdame, ayúdanos, porque el otro angelito le va a dar buen consejo, ya supe a tu enemigo, vamos a decirlo así, ¿verdad? O a esa persona con quien tenés que hablar, haré yo a Ugina, ande y cuaimba, ella para moñe punuta lleva. Eñe mongueta la ne angelito, y que tu hanguaya oñe mongueta, con su angelito, y entonces así podamos llegar aquí a lo que está diciendo el Evangelio. Cuando vas con tu adversario, ponte de acuerdo con tu adversario mientras vas de camino. O si no, copio ahorita y nunca van a llegar a un acuerdo. Entonces ese adversario, al final de cuentas, no hay caso, nos peleamos, tenemos que ir ante el juez, tenemos que ir ante elementos externos, terceros que puedan entonces más o menos lidiar ante nuestros problemas que podemos nosotros lidiar. Vos y yo podemos lidiar. Y sin embargo tenemos que ir a un tercero para lidiar sobre nuestros problemas. Qué triste eso, ¿verdad? Pero en fin, pero eso sucede. En la teoría es fácil, pero llevarlo a la práctica es muy difícil. Y eso yo les digo, ¿verdad? Porque muchas veces me sucede a mí, ¿verdad? Cuando tengo que lidiar, por ejemplo, entre parejas. Yo puedo ir a indo y cuando se mamá veo yo que esto, que aquello, que pea, ya puedo ser ya puedo pesa, de ahí la primera vez, ya puedo llegar a pesa. Entonces vienen los problemas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Ciertamente que no es fácil, queridos hermanos. Pero entonces tenemos que ponernos de acuerdo, porque si no, justamente pea. Si es que no nos ponemos de acuerdo, pues bueno, ya estamos de la juez, ya estamos de abogado, ya estamos de ñaño denuncia, ya estamos de acuerdo, o sea, vamos a litigar. Acuerda entonces ahí también para la pota. Voy por ahí ve la de plata, ese bañan de penoya que está dañando, bañan de ñaño irota siempre. O peña continúa tan de ñaño iroina. Y entonces, por eso el evangelio realmente es una opción radical.
pero es una renuncia. Por eso que el Evangelio es tan difícil vivirlo, ¿verdad? Y por eso también a nosotros nos es más fácil, entre comillas lo digo, seguir ciertos ritualismos. Es mucho más fácil, para muchos es mucho más fácil. No, ya ni voy a 4 Padres Nuestros, 5 Padres Nuestros, 10 Ave María, un rosario, ya le coí la santo, ya le coí pea, ya le coí amor, se pea, se amor. No, hombre, es mucho más fácil eso. Sentarse, arrodillarse, hacer esto, hacer simplemente entonces devocionismos. Es mucho más fácil que entrar en esto. Esto es muy difícil. Esto es muy difícil. No estamos diciendo que no vale la pena, ¿no? Que no hay que rezar el rosario o que no hay que verdaderamente, no. Y yo estoy muy de acuerdo con eso. Y celebrar la Eucaristía y celebrar la confesión, claro que son elementos. Pero estos, queridos hermanos, son los elementos que la Iglesia siempre te puso a disposición y que te tienen que ayudar a ¿qué cosa? A lo central y a lo elemental. Para llegar a esto, es decir, para tener la fuerza necesaria de poder confrontarte con tus hermanos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe e Responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe e. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe e. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe e. Siento que hoy se acaba
Queridos amigos, seguimos con nuestra reflexión sobre la teología de San Mateo. Estuvimos leyendo este capítulo tan lindo, estamos dentro del Sermón de la Montaña, capítulo 5, del 21 al 26 acabamos de leer, sobre el homicidio, que nos invita, ¿verdad?, a pensar que el cambio tiene que ser un cambio radical. Nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, en este pasaje Jesús exige algo, mucho más radical a sus discípulos, es decir, a nosotros que somos seguidores. No es simplemente el cumplimiento de la ley, sino que es mirar un poquitito más allá. No solo es necesario rechazar el acto de matar, entonces. No hay cuestión aquí, entonces. Yo rechacé el acto de matar, no puedo matar. Algunas veces justamente la gente viene también, ahora me hace recordar eso. Cuando una vez la gente viene y te dice, paí, yo en realidad con Dios, yo paí nunca maté. Como con eso ya te está diciendo todo. Yo paí nunca maté. Pero, a ver un poco, solo eso, no mataste. O sea, es lo que te está queriendo decir, nunca le saqué la vida, nunca a esa persona le metí un balazo o le acuchillé o lo que sea, ¿verdad? Nunca maté. A eso directamente se está refiriendo, o sea, literalmente estamos tomando. No significa eso. No solo es necesario rechazar entonces el acto de matar, también es fundamental superar los sentimientos de coraje, odio, venganza que alimentamos en nuestro corazón. Superar. Esto que nosotros tenemos, queremos vengarnos, queremos hacer algo contra esa persona, queremos que le vaya mal a esa persona, porque nos enojamos con esa persona. Angantejina. ¿Acaso eso no es expresión nuestra? Tantas veces. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso que el cambio es radical. El amor verdaderamente al Señor es una cosa radical, ¿verdad? Va a lo más profundo, tenemos que erradicar de nuestro corazón, de nuestra mente. Nos llevan a desear el mal al otro tantas veces. Quien sigue a Jesús y su ley del amor debe buscar incansablemente la limpieza del corazón que nos da el perdón. Limpieza del corazón que nos da el perdón. Ñamopotimía lleva, peñaneña, de lo más profundo. Apea entonces la ñanemos baretetas y cristianos ahí. Mientras tanto, no vamos a ser fuertes, porque siempre vamos a estar también después con un remordimiento. Porque ñandeco ñañandújina. Cuando hacemos el mal, también nosotros sentimos, nos damos cuenta, porque nuestra conciencia pues es nuestra policía. Añandeco yayeya cuájina. Ñandeco ñamañaya esa que no estamos haciendo bien las cosas. Si llevamos rencor en el corazón o si hemos ofendido a alguien con insultos o con violencia, busquemos entonces la forma de perdonar o de pedir perdón. Perdonar o de pedir perdón. Son los dos elementos fundamentales. Es el momento en el cual nosotros tenemos que pedir perdón. Muchas veces nosotros no hacemos bien las cosas. Entonces tenemos que tener la capacidad de pedir perdón, acercarnos y decir, me equivoqué, fallé, allá. Y entonces, eso es lo más difícil, queridos hermanos. Pedir perdón es lo más difícil. ¿Por qué? Porque nos toca, ¿verdad? Toca nuestra persona, toca entonces nuestra forma de ser, toca, no sé, hasta nosotros podemos decir, toca mi prestigio, porque yo soy fulano de tal o no sé qué cosa, ¿verdad? Y sin embargo el Señor nos dice, no, eso que estás diciendo entonces no es así. Por lo tanto, busquemos siempre la forma de perdonar y de pedir perdón. Solo así podremos obtener la paz interior y llevar nuestra ofrenda al altar de Dios de manera auténtica. Esto nos vuelve a subrayar, ¿verdad? Lo que nos decía en ese versículo. Si te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda.
si alguien tiene una queja contra ti. Queridos hermanos, entonces miremos un poco. Y miremos y procuremos entrar. ¿Será que alguien tiene queja contra nosotros? Hoy alguno, hoy cota mañana de ella lleva cu yaguareteya y pititipa, ¿verdad? De tantas quejas. Oye, queja y de ahí. Algunos estamos así llenos, entonces, de tantas quejas que reciben de nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso que tenemos que volver a entrar en esta sintonía y en este examen de conciencia también, para entender, para saber qué es lo que el Señor verdaderamente nos pide. Bueno, vamos a seguir un poquitito más, porque nosotros estamos mirando siempre dentro de esta primera partecita, dentro del gran discurso, que es la segunda parte, la segunda sección del Evangelio de San Mateo. Y es espectacular, ¿verdad? Porque aquí nosotros estamos encontrando la propuesta. ¿Qué es lo que el Señor nos propone? Y aquí el Señor nos está proponiendo verdaderamente cambios radicales en nuestra vida, cambios en nuestra existencia, cambios que nos tienen que llevar hacia dónde. Y estos cambios nos tienen que llevar hacia una vida nueva, o sea, ser diferentes. Esto es aceptar y vivir de acuerdo al Evangelio. Desde el versículo 27 nosotros encontramos hasta el 30 el tema que se trata sobre el adulterio. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la guienna. Y si tu mano derecha es para ti una ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo el cuerpo sea arrojado a la guienna. Entonces, queridos hermanos, estamos leyendo entonces San Mateo, estamos en el capítulo 5. Vamos a volver enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos.
Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Seguimos con Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el capítulo 5 de San Mateo. Y aquí, desde el versículo entonces 27 al 30, encontramos sobre el adulterio y la misma cosa, ¿verdad? Cómo la misma palabra de Dios está releyendo, relee todo lo que nosotros encontramos ya en el Antiguo Testamento o en los otros libros. Lo importante es que aquí encontramos, cuando se habla directamente del adulterio, nos está diciendo que la justicia de Jesús siempre implica una interpretación mucho más radical. Y por eso cuando dice, ustedes escucharon a oído decir, no cometerás adulterio. Muy bien, quedamos con la ley como tal, el adulterio como tal, así nomás, el adulterio como tal. Pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces, fíjense, queridos hermanos, aquí está la radicalidad del Evangelio. O sea que el cristianismo de por sí es demasiado exigente y al ser demasiado exigente nos está llamando entonces a una continua purificación. El Evangelio, de esta manera que nos está hablando y nos está diciendo, está queriendo concienciarnos. Esto es llegar a lo máximo, llegar al extremo, llegar al 100%. Con esto entonces, más que esto ya es imposible. Más que esto es imposible. Porque te está diciendo, no es solamente cometer una cuestión de adulterio, una cuestión de, como dice el Antiguo Testamento, de impureza, dice el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sino que es aquí el solo hecho incluso de desear. ¿Viste que es entonces una cuestión de la intención, queridos hermanos?
la intención que yo tengo sobre algo, la intención que yo tengo sobre una cosa, la intención que yo tengo con respecto a una persona, la intención, la intencionalidad. Y entonces aquí es donde entra uno de los temas tan delicados, que es la cuestión de la maldad. Algunos y en varias ocasiones a mí me dijeron: padre, no diga eso de que existen gente mala. No hay gente mala, dice, ¿verdad? Bueno, yo me callé nomás, ¿verdad? Incluso algunos hasta como que prohibiéndome, ¿verdad? Como diciéndose: no digas más que son personas malas, no digas más, no existe la maldad. Bueno, en realidad yo no entré, ¿verdad? Tampoco en ese momento no iba a comenzar yo a hacer teología con esa persona, ¿verdad? Hablar un poco y pensar entonces, pero a mí me cuestionó, ¿verdad? Porque a mí me quedó eso, porque puede ser que yo esté realmente equivocado, ¿verdad? Que yo esté equivocado, que yo esté juzgando y que esté diciendo, ¿será posible entonces que yo esté tan equivocado? Entonces, soy yo entonces el malo. O sea, pero tampoco existe gente mala, dice. La maldad como tal, no. Solo están buscando el bien de otra manera. En fin, así. Realmente, en ese momento tampoco no podía, porque era medio una discusión también medio acalorada, ¿verdad? Entonces yo no iba a entrar a hacer teología yo ahí. Incluso no iba a hacer filosofía, ¿verdad? Porque eso de la razón humana uno puede entender. Entonces uno tiene que comenzar a definir un poco qué es el mal. Mira un poco Platón, mira un poco Sócrates, no sé. Mira Aristóteles. Y después entra en el aspecto teológico. Mirar un poco a ver qué significa el mal. ¿Qué es el mal? Y sin embargo, aquí te está diciendo... Aquí dice, el que mira a una mujer ya deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Sin embargo, esto es mucho más radical, es mucho más radical. O sea, ¿de dónde sale entonces esta maldad? ¿O de dónde sale esta decisión? Y justamente de un corazón que está desviado hacia el mal. O sea, en el fondo, aquí la palabra de Dios nos da razón y nos dice que la maldad está allí, ¿verdad? El Génesis capítulo 6, versículo 5, en un momento también nos ilustra un poco este aspecto, ¿verdad? Porque dice así el Génesis 6, 5, cuando el Señor vio que grande era la maldad del hombre en su corazón, la maldad del hombre, el hombre. Ahora, aquí también yo me cuestioné, ¿verdad? Porque yo siempre profundizaba bastante sobre este punto, ¿verdad? ¿Qué significa el mal de por sí? ¿Hacia dónde está apuntando? Tenemos que entrar un poco después, tendremos que hacer un poco más de un estudio entonces sobre el mal de por sí, ¿verdad? Yo recuerdo que el padre Pedro Quinaya, seguramente que ustedes lo habrán conocido, algunos por lo menos, los mayores, Pedro Quinaya, que hizo su tesis, ¿verdad? De doctorado, de filosofía, desde la filosofía, sobre el problema del mal. Es un libro maravilloso, si uno lo lee eso, ¿verdad? Pero del aspecto filosófico, les invito a leer, no sé si por ahí pueden encontrar, ¿verdad? Pero realmente como esta tendencia, ¿verdad? Que muchos otros filósofos, el padre Quinaya lo que está haciendo es primero pasar un poco por algunos filósofos, las definiciones que ponen del mal, qué significa el mal. Y luego entonces lo pone como pone justamente el Génesis aquí, ¿verdad? Entonces como algo que es fruto, entre comillas, o consecuencia, diría yo, consecuencia más que fruto, consecuencia de nuestra limitación. A eso se llega, ¿verdad? Pero recordemos que esta es teología, pero también dentro de la filosofía, porque recordemos que la filosofía se dice, la esclava, la anchila, ¿verdad? De la teología. Para llegar a una verdadera teología, primero hay que de acá. Es apenas materia gris, pensar filosóficamente hasta dónde. Y después, en todo caso, vamos a dar un salto cualitativo hacia la teología. Porque si vos ya querés ir nomás a la teología, entonces te volvés en una persona mágica. Y eso es lo que suele suceder, ¿verdad? Peligros con respecto al aspecto religioso, al aspecto de lo trascendente. Cuando nosotros no pensamos, cuando nosotros no hacemos primero filosofía pura,
filosofía de la razón, entonces evidentemente, y nos metemos solamente en el aspecto de mirar lo religioso, entonces vemos todo como una cuestión mágica. Todo como una cuestión mágica. Todo que viene de afuera, todo que es pum, 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 pum. Dios que hace esto, un milagrito aquí, milagrito allá. Entonces no entendemos lo que verdaderamente significa el quemar un poco la materia gris, pensar, razonar, entender. Dios nos quiere felices, pero desde una verdadera reflexión. Y la reflexión hay que usar la cabeza. Es decir, hacer filosofía que te lleva después absolutamente, les aseguro, les va a llevar sin falta a la teología. Porque la filosofía no llega a dar razón de todo. Y ahí damos el salto cualitativo a la teología. Y por eso entonces, cuando el Señor vio que grande era la maldad del hombre, que el hombre tenía en su corazón, entonces ahí viene la decisión, como todos los designios que forjaba en su mente tendían al mal. Se arrepintió de haber hecho al ser humano sobre la tierra y sintió pesar. Bueno, queridos hermanos, por el día de hoy vamos a ir concluyendo aquí. Nuestro curso bíblico vamos a seguir, vamos a reflexionar más. Recuerden que San Mateo vuelve a releer, pero profundamente, todo el Antiguo Testamento. Le está escribiendo a los judíos. Los judíos conocían demasiado bien Tanakh, sería Torah, Nevi'im, Ketubim. Y entonces estaba hablando, ¿verdad?, como pez en el agua. Le hablaba de todos los elementos, de todos los libros, de toda esa revelación que Dios fue haciendo durante el Antiguo Testamento y que ahora se cumplía y se completaba en la persona de Jesús. Queridos hermanos, que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.